Bueno, una de las principales preocupaciones que tenemos es esa, ¿qué va a suceder? Nosotros cuando planteamos la extensión, para nosotros era muy importante porque los fundamentos para los cuales el año pasado se había decretado no habían cambiado, es decir, la situación económica no había cambiado, la situación también a nivel laboral tampoco, y necesitamos un techo donde vivir. Más en el marco de que toda la campaña, tanto de información como de recomendación a nivel de salud, es que nos quedáramos en casa, y es muy difícil quedarse en casa si uno no tiene un techo. Un relevamiento de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay que decirlo, determinó que el 80% de los inquilinos en el último mes tuvo problemas para pagar su alquiler. Frente a esto y frente a la finalización del DNU, el Consejo Inmobiliario se reunió y propuso algo que se llama tarjeta alquilar, que sería una forma de pagar en 12 o 18 cuotas la actualización de los alquileres. ¿Qué pensás sobre este tipo de medidas? Sí, bueno, ese comunicado nosotros primero nos sorprende el titular, como diciendo las inmobiliarias somos también parte de la solución. Y yo la verdad que en este sentido parece como que se estuvieran tratando de deslindar la responsabilidad cuando ellos son unos actores principales de lo que hoy sucede en el mercado inmobiliario. Entonces, hablar de que son parte de la solución, yo diría que son gran parte del problema, porque nosotros hemos estado discutiendo en todo el transcurso del año pasado la aplicación del decreto, no les informaban que podían extender el decreto, el contrato, no les informaban los derechos que tenían, los presionaban informalmente con intimaciones, cartas documentos a los garantes. ¿Hubo lugares donde no se respetó el decreto de necesidad y urgencia, donde no hubo congelamiento? Sí, hubo muchísimas instancias, incluso nosotros planteábamos el tema de la extensión del decreto porque daba también un marco de un paraguas de contención para sentarte a discutir. He escuchado muchos referentes del mercado inmobiliario diciendo de que para ellos habían llegado a acuerdos. Y llegaron a acuerdos por el decreto, pero si vos no tenías un decreto, cuando querías renovar un contrato tenías un aumento entre un contrato y otro un 50%. Claro, ¿qué actualización se espera en el caso de que finalice el DNU este 31 de marzo? Bueno, nosotros realmente venimos viendo que los saltos entre un contrato y otro están siendo más o menos en ese orden, entre un 40 y un 50%. Es decir, por encima de la inflación. Exactamente. El año pasado superaron por encima de la inflación y que también, si vamos a números de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, era el 62% había sido el aumento y acá superó casi el 50%. ¿Influye en este punto de vista la sanción de la nueva ley de alquileres? Yo creo que en ese sentido se ha tratado de poner esa semillita que la responsabilidad de los aumentos de los alquileres ha sido por esta situación. Y realmente, por lo menos en la discusión que hemos tenido en los últimos 5 años de la ley de alquileres, lo único que encontramos siempre es que buscan motivos para tratar de justificar. El único motivo que existe es que nosotros necesitamos un techo donde vivir, hay una necesidad de vivienda y una crisis habitacional importante en la Argentina, y desde ese punto de vista cada uno de los inquilinos sigue pagando o intenta pagar el alquiler. Entonces, en ese punto, en su momento era porque la inflación, era porque los alquileres estaban retrasados, después porque la rentabilidad era baja, y bueno, y te empiezan a discutir todas estas cuestiones tratando de justificar algo que, a nuestro entender, más en la situación que fue el año pasado. Mira, yo te comento algo. A mitad del año pasado había un porcentaje, casi un 30% de rescisión anticipada de contratos. Los estudiantes se volvían a su casa, los comercios, en comercio era casi el 50%. En esa situación, vos además tenías el poder adquisitivo, o sea, los inquilinos ganaban menos de los inicios de la pandemia, es decir, que los bolsillos estaban complicados. Uno dice, en situación de mercado, tendrían que bajar los alquileres, no bajaron. Y esto fue antes de la entrada en vigencia de la ley de alquiler. Es decir que, bueno, el incremento por ley sería una semillita, como decir, una excusa más. Sí. Aproximadamente, ¿qué es lo mínimo o el parámetro base de un alquiler de un dormitorio en Ciudad de Córdoba? Bueno, en Ciudad de Córdoba tenés los lugares como con mayor demanda, son, por ejemplo, en Nueva Córdoba estás en 16.000 pesos, 17.000 pesos, 20.000 pesos en algún caso. Es decir, que una persona con un salario mínimo vital y móvil no puede acceder a un alquiler y, por supuesto,
cubrir todos los servicios. No, no, ni hablar. Nosotros, a nivel internacional, el impacto que tiene el alquiler en un salario es casi entre un 25, como mucho un 30%. En Argentina estamos entre el 60 y el 70%. Y el valor del alquiler, que decís, entre 15 y 20 mil pesos. Sí. Una habitación estamos Exactamente. hablando. Es decir, Si vos te vas a las zonas más periféricas, podés encontrar, por ejemplo, en Barrio Güemes, 13.000, 10.000 en algunos lugares, pero en los sectores, como por decirte los estudiantes, realmente esos son los valores. El centro, Nueva Córdoba, General Paz, donde hay más edificios. Exactamente. Y se le agrega otro valor a esto que decíamos, una persona con salario mínimo no puede acceder a eso, que es las expensas. Muchos inquilinos incurrieron en que quizás el valor estaba congelado y las expensas se fueron por las nubes. Incluso hubo una protesta frente a las oficinas de una reconocida empresa de gama acá en Córdoba, donde inquilinos decían que las expensas duplicaban el valor de los alquileres. Sí, bueno, esa es una situación que nosotros la venimos relevando hace muchísimo tiempo. Hace más de 3 años hicimos un relevamiento y casi el 40% de lo que se pagaba de alquiler se pagaba de despensa. Y en ese sentido nosotros presentamos un proyecto en la legislatura, ahora lo vamos a tratar de reflotar porque está esta situación donde buscamos un registro público de administradores, porque el principal problema que hay es que, como recién vos comentabas, no hay un control. O sea, el único control que uno tiene es cuando hace una rendición de cuentas y es una vez al año. Y el problema que tenemos como inquilinos es que nosotros, como no somos consorcistas, o sea, es decir, no tenemos el poder que tiene el propietario, no podemos ir a plantear algún tipo de queja. Entonces, es decir, claro, los costos donde se detallan, hay casos que ni siquiera se detalla el valor de la expensa, costo de seguridad, mantenimiento, limpieza. Exactamente, y además más que todo hay un rubro que es más en la parte de Nueva Córdoba, son las multas. Nadie sabe qué pasa con las multas. Entonces vos tenés en el momento cuando estaban los estudiantes que se les cobraban multa por ruido molesto, etcétera, eso no impactaba en ningún lado. Nadie sabe qué pasaba con el tema de las multas. Entonces el proyecto nuestro tenía como 3 ejes. El primero es definir quién puede ser administrador con este registro. Segundo, cómo se puede delimitar y aclarar, como decís vos, diferenciar lo que son expensas ordinarias, extraordinarias y multas. Y tercero, establecer una sanción que no sea la judicial, donde vos puedas o poner una multa ante el incumplimiento de algún deber o en su defecto también suspender o directamente excluir de este registro, con lo cual esa persona ya no puede administrar más ninguna propiedad o ningún edificio.